y hemos definido como el límite cuando delta omega tiende a cero de delta F sobre delta omega, y eso es igual a la derivada de la fuerza respecto del área. ¿Verdad? Bien. Ahora vamos a descomponer esa tensión. Observar lo siguiente: la tensión y la fuerza tienen la misma dirección y sentido. Entonces ahora vamos a descomponer esta tensión en dos componentes: normal, tangencial. ¿Sí? Y entonces la norma al cuadrado de la tensión va a ser igual a al cuadrado de la componente normal, sigma n, más la componente tangencial. Ahora la pregunta es, ¿por qué se hace una descomposición tal en un sistema normal tangencial? A ver, vamos a recordar nuestra física básica con este grafiquito: un plano inclinado y una masita que se desplaza por una fuerza en este plano inclinado. Podemos resolver este problema tomando un sistema de referencia X y Y, el sistema de ejes cartesianos rectangulares. Y entonces ahí tendríamos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. Y la sumatoria de fuerzas en Y sería igual a la masa por la aceleración en Y. Pero también podemos resolver este mismo problema utilizando este otro sistema, normal tangencial, donde la sumatoria de fuerzas tangenciales va a ser igual a la masa por aceleración tangencial, y sumatoria de fuerzas normales igual a cero. Los dos nos permiten resolver el problema. Pero pregunto yo, ¿cuál de estos dos sistemas es más sencillo a la hora de resolver este problemita del plano inclinado y la masita ahí en ese plano? ¿Cuál de los dos sistemas? Jóvenes. El segundo ítem, ¿Cuál es el segundo? el que solamente tenemos la ecuación de sumatoria de ejes cartesianos. ¿Cuál? De cartesianos, rectangular. ¿Y a qué sería igual? ¿A qué sería igual? O sea, los dos componentes crean el tercer componente. No te estoy entendiendo. ¿Cuál es el más sencillo? Ingeniero, el sumatorio de fuerzas tangencial y el sumatorio de fuerzas normal ¿Por qué? va a ser menos incógnitos. Exactamente, exactamente. Tienes sumatoria de fuerzas normales igual a cero. O sea, esto te ayuda enormemente. Entonces, por la simplicidad, por la sencillez, el mejor sistema para resolver el problema es este: normal tangencial. Entonces, lo mismo es aquí. Para darle sencillez a la solución del problema es que se descompone la tensión
en dos componentes, normal, tangencial. Pero esa no es la única razón, hay otra razón más. ¿Cuál es? Quien produce la falla, el colapso, la ruptura, si quieren, de una estructura o de un elemento estructural, es el esfuerzo tangencial, no el esfuerzo normal. El esfuerzo tangencial. ¿Por qué? Porque el esfuerzo normal lo único que hace es, si vamos a su efecto, lo único que hace es o aumentar de tamaño o disminuir el tamaño, pero no la forma. En cambio, el esfuerzo tangencial le cambia la forma a la estructura o al elemento estructural. Y al cambiar de forma, estás obligando a que hayan planos de deslizamiento. Si el esfuerzo es grande, entonces el esfuerzo último tangencial en esos planos de deslizamiento es superado y viene el colapso. Y eso ocurre no solamente en los sólidos, eso ocurre también en los fluidos, en los líquidos, por ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo, ¿qué tal si yo pongo en un plano inclinado agua, así en un plano inclinado como este? Yo voy a tener agua y miel y deslizo o echo ambos fluidos por este plano inclinado. ¿Cuál se desliza? ¿Cuál fluye más rápidamente en este caso? ¿Cuál? El agua. El agua, porque los planos de cortante han sido superados por la fuerza de gravedad. El esfuerzo de corte ha sido superado y entonces se va a producir el fluido del agua más rápidamente que en el caso de la miel. En el caso de la miel va a tardar porque el esfuerzo de corte está siendo vencido, pero en pequeña cantidad. ¿Sí? Entonces, el esfuerzo cortante es importante, es realmente lo más importante, porque él nos determina la falla, el colapso de un elemento estructural o de la estructura. ¿De acuerdo? Bien. Y hay un criterio, ¿no? De falla por esfuerzo de corte. Hay un criterio de falla. En realidad, todos los criterios de fallas están basados en el esfuerzo de corte, como Mohr-Coulomb que ustedes ven en suelos, en mecánica de suelos. Es la falla al corte. Bien, entonces vamos a tener nuestro sólido elástico sometido a un sistema de fuerzas. Ya sabemos que las fuerzas son de dos tipos. Pueden ser fuerzas por unidad de volumen o por unidad de superficie o área. ¿Sí? Estas producen tensión en todos los puntos del sólido.
Ahora vamos a ver la tensión en un punto del sólido. Ahí tenemos nuestro sólido y vamos a expresar esa tensión en forma de matriz, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos nuestro sólido y un puntito, el punto P, representado por un cubito. Un cubito de dimensiones diferenciales de X, de Y y de Z. ¿Sí? Alguien podría decir, pero ingeniero, ¿no sería mejor representar el puntito en vez de por un cubo, por una esferita? Y yo les pregunto, si este cubito diferencial tiene, bueno, además de que obedece a un concepto físico-matemático, que es mucho mejor que la esferita, ¿sí? Sin embargo, podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Por qué no una esfera? Que en realidad podría ser así. Pero yo pregunto, si este cubito tiene dimensiones diferenciales, quiere decir muy pequeñitas, próximas a cero, ¿cuál sería la diferencia entre representar mediante una esferita de radio muy pequeñito, próximo a cero, y un cubito de dimensiones también muy pequeñitas, próximas a cero? No hay diferencia, ¿no? Es prácticamente lo mismo. Entonces, además de la definición de la simplificación y el ajuste matemático, físico-matemático, vamos a utilizar por esa razón el cubito. Y en este cubito hay caras vistas y caras ocultas. Ahí vamos a representar las tensiones. Por ejemplo, vamos a tener la tensión sigma nx, que es perpendicular a esta carita, a la carita de Y de Z, y tiene la dirección positiva del eje X. Para equilibrar en la cara oculta, hay otro sigma nx de sentido contrario. Lo mismo vamos a tener con sigma ny, perpendicular a la cara de X de Z, y tiene la dirección positiva del eje Y. En la carita oculta hay un sigma ny de sentido opuesto para equilibrar a esta tensión. Lo mismo vamos a tener en la cara, bueno, sigma nz perpendicular a la carita de X de Y, la visible, y tiene la dirección positiva del eje Z. En la cara oculta de X de Y existe también un sigma nz de sentido contrario para equilibrar a este cubo. ¿Está bien? ¿Hasta ahí está bien? Jóvenes. Sí, ingeniero. Ya. Espero que estén atendiendo y no haciendo otra cosa, ¿no? Bien, pero también existen los esfuerzos tangenciales. Y ahora vamos a mirar estos esfuerzos tangenciales. Por ejemplo, en la cara que es perpendicular al eje X, vamos a tener una tensión tangencial tau XY y otra tau XZ. En la cara oculta existe también un tau XY y un tau XZ que tiene sentido contrario para equilibrar.
Tenemos en la carita perpendicular al eje Y, la cara vista, una componente tangencial tau YX y otra tau YZ. En la cara oculta existe exactamente lo mismo, pero con sentido opuesto, contrario. Y en la cara perpendicular al eje Z vamos a tener la tensión tangencial tau ZX y tau ZY. Exactamente lo mismo tenemos en la cara oculta, pero con sentido opuesto. ¿De acuerdo? Denme un minutito, por favor. Mientras ustedes van analizando, denme un minutito. Bien, ¿cómo se leen estas tensiones tangenciales? Tenemos una notación tensorial. Tensorial, es la notación ingenieril. Sí, porque existe también la notación matemática pura, que no habla de tau XY, tau XZ, no. Directamente dice sigma, por ejemplo, sigma NX le llama sigma 1,1. Tau XY le va a llamar sigma 1,2. Y así. Bueno. En el caso de las tensiones normales, no hay problema, ¿no? Sigma normal en la dirección X, sigma en X. Sigma normal o tensión normal en la dirección Y, sigma en Y. Lo propio en Z. Pero las tensiones tangenciales, vamos a mirar. Por ejemplo, aquí, tau XY. ¿Qué significa? Tau, esfuerzo tangencial. X quiere decir que actúa en la cara perpendicular al eje X. Y Y tiene la dirección del eje Y. Eso es tau XY.
Por ejemplo, este otro, tau XZ, quiere decir esfuerzo tangencial, tau, X, que está actuando en la cara perpendicular al eje X, y Z tiene la dirección del eje Z. ¿Sí se entiende esta nomenclatura? Sí, ingeniero. Perfecto. Perfecto. Bien. Ahora, ¿cuándo las tensiones todas son positivas o negativas? Bueno, en el caso de las tensiones normales es facilito, ¿no? Si tiene la dirección y el sentido positivo del eje correspondiente, entonces esa tensión normal es positiva. Por ejemplo, sigma nx. Sigma nx tiene en la cara vista, tiene la dirección del eje x y el sentido positivo del eje x. Entonces, positivo. Lo mismo sigma ny y sigma nz. Y como he dicho antes, en las caras ocultas existen también estas tensiones normales, pero de signo de sentido contrario. Entonces son negativas. Ahora el asunto es con las tensiones tangenciales. Cuando las tensiones tangenciales son positivas y cuando son negativas. Anotar ahí. Anotar. Las tensiones tangenciales son positivas las tensiones tangenciales son positivas cuando actuando en una cara vista, cuando actuando en una cara vista, tienen el sentido positivo, tienen el sentido positivo del eje correspondiente. ¿Y que puede volver a repetir, por favor, ¿Qué quieres que repita? ese concepto? ¿Todo? Solamente, no, solamente lo que acaba de dictar Inge, por favor. La tensión tangencial es positiva. Una tensión tangencial es positiva cuando actuando en una cara vista del cubo, cuando actuando en una cara vista del cubo, tiene el sentido positivo del eje correspondiente. A ver, vamos a interpretar eso. Por ejemplo, aquí tengo tau x y e. Voy a agrandar un poquito. Tau x y e.
¿Sí? Ahí está. Este tau X y E es positivo. ¿Por qué? Porque actúa en la cara vista. Esta cara es la cara de Y de Z. Es una cara vista del cubo perpendicular al eje X. Y tiene sentido, el sentido positivo del eje Y. Entonces, por eso este tau XY es positivo. Porque está actuando en la cara vista, perpendicular al eje X, y tiene el sentido positivo del eje correspondiente. El eje correspondiente es el eje Y. ¿Sí se entiende? Por ejemplo, a ver otro. ¿Cuál? Escójanse. Escogerse. Z. ¿Z qué? ZY. Muy bien. ¿En qué cara está actuando el esfuerzo tangencial tau ZY? En la cara vista dx dy. ¿Verdad? Perpendicular al eje Z. Y tiene la dirección positiva, bueno, el sentido positivo del eje correspondiente. El eje correspondiente es Y. Entonces, este esfuerzo tangencial es positivo. Vamos a repetir la definición que hemos dado. Una tensión o la tensión tangencial es positiva cuando actuando en una cara vista tiene el sentido positivo del eje correspondiente. Buen día. Sí, buen día. ¿Y el tau y X cómo actuaría? Tau y X exactamente igual. Veamos en qué cara actúa. En la cara vista perpendicular al eje Y. Y tiene el sentido positivo del eje correspondiente. El eje correspondiente es el eje X. Muy bien. Punto y coma a lo que les he dictado. Pero también es positiva. Pero también es positiva. Pero también es positiva cuando actuando en una cara oculta, cuando actuando en una cara oculta, tiene sentido contrario, al sentido positivo, del eje correspondiente. ¿Ah? Interesante el asunto. Pero también es positivo cuando actuando en una cara oculta
tiene sentido contrario al sentido positivo del eje correspondiente. Muy bien. Bien, vamos a ver el equilibrio de este cubito. Si decimos la sumatoria de fuerzas es igual a 0, se cumple. Pero aquí tenemos tensiones, no tenemos fuerzas. Pero podemos convertir estas tensiones en fuerzas. Por ejemplo, yo tengo aquí sigma nx. Si multiplico por su área de acción es dy, dz, ahora es fuerza. Exactamente igualita, pero de sentido contrario, está actuando en la cara oculta. Y si nosotros hacemos la sumatoria, eso va a ser igual a 0. Entonces, con las fuerzas, evidentemente se va a cumplir el equilibrio. Ahora vamos a ver con los momentos. ¿De acuerdo? Con los momentos. Y vamos a decir, la sumatoria de momentos alrededor del eje X va a ser 0, tomando en cuenta que momentos contrarios a las agujas del reloj son positivos. A ver, ¿quiénes producen momento alrededor del eje X? Por ejemplo, vamos a tener sigma ny. ¿Sí? Sigma ny multiplicado por su área de acción de x dz se convierte en una fuerza y por su brazo va a ser dz medios. Va a generar un momento negativo alrededor del eje X. Pero el otro, el sigma ny que actúa en la cara oculta, va a equilibrar a ese momento y se va a cancelar. Y eso es lo que va a ocurrir con todas los esfuerzos o las tensiones normales. Por esa razón nos vamos a nos vamos a concentrar únicamente en los momentos que efectúan las tensiones tangenciales. Por ejemplo, un momento alrededor del eje X es producido por la tensión tangencial tau y z. Tau y z. Pero es tensión. Entonces voy a multiplicar por su área de acción de x dz por su brazo de y. Si nos vamos a la cara oculta, tau y z, que está en sentido opuesto al eje z, no produce momento. Entonces no nos interesa. ¿Quién va a producir momento? Va a producir momento este otro, tau ZY. ¿Verdad? Tau ZY. Y un momento negativo. Entonces, tau ZY voy a multiplicar por su área de acción de X de Y. Y por su brazo es dz. Y no hay más. Eso es todo. Igual a 0.
La sumatoria de momentos alrededor del eje Y también debe ser cero. Entonces, aquí ya nos vamos a concentrar directamente en las tensiones tangenciales, ¿no? Por ejemplo, va a producir momento alrededor del eje Y este tau zx, ¿sí? Por su área de acción de X de Y, por su brazo de Z. En sentido contrario, también va a producir momento alrededor del eje Y, este tau xz, multiplicado por su área de acción de Y de Z y por su brazo de X, tenemos el momento alrededor del eje Y negativo. Y eso sería todo, igual a cero. Finalmente, los momentos alrededor del eje Z. Va a producir momento alrededor del eje Z este tau xy. Por su área de acción de Y de Z y por su brazo de X. Un momento negativo ha de producir alrededor del eje Z tau yx por su área de acción de X de Z. Por su brazo es de Y. Y eso va a ser igual a cero porque no hay nada más. ¿Está bien? Por favor, si hubiera alguna pregunta, alguna duda, preguntar. Bien, vean ustedes que en estas ecuaciones pueden eliminarse de X, de Y y de Z. Y al final va a resultar esto, que tau YZ es exactamente igual a tau ZY. Tau ZX es exactamente igual a tau XZ. Y tau XY es exactamente igual a tau YX. A esto se le conoce como la ley de tensiones tangenciales recíprocas. Ley de tensiones tangenciales recíprocas. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, en nuestro sólido elástico y ese puntito interno, tenemos nada más 6 incógnitas. Sigma nx, sigma ny, sigma nz, tau xy, tau xz y tau yz. 6 incógnitas. Si resolvemos y encontramos esas 6 incógnitas, habremos definido el estado tensional en ese punto. Y si podemos definir el estado tensional en ese punto, podemos definir en cualquier punto del sólido. ¿Verdad?
Preguntas, por favor. Preguntas. Muy bien. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a cortar este cubito con un plano y lo voy a hacer en forma inclinada, no ortogonal, inclinada, de esta manera. Ahí voy a tener el planito ABC que tiene una superficie diferencial de omega, de omega. Y vamos a representar este planito mediante su vector normal unitario. U. Este vector normal es perpendicular a la superficie ABC. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, este vector unitario es normal a la superficie ABC. Y sus cosenos directores son alfa, beta y gamma. ¿Qué quiere decir eso? Los cosenos de los ángulos que forma U con el eje X, U con el eje Y, eso es beta, el primero era gamma, y el coseno del ángulo que forma U con Z, eso es gamma. Bien, entonces en este planito ABC, yo quiero determinar las tensiones que se producen, y van a ser sigma X, sigma Y y sigma Z. Entonces ahora voy a decir, la sumatoria de fuerzas en X y en Y y en Z tienen que ser igual a 0 para que esto esté en equilibrio. Entonces voy a decir así, las tensiones o las fuerzas que tengan el sentido positivo de los ejes correspondientes serán positivas. ¿Sí? Lo contrario será pues negativo. Entonces empezamos. Sumatoria de fuerzas en X. Vamos a hacer crecer un poquito. Sigma X, pero esto es tensión. Entonces multiplico por el área donde actúa. Y el área donde actúa es d omega. Sigma X por d omega. Esa es la fuerza en X. Eso va a ser igual a todas estas tensiones que tengan la dirección del eje X. Y vamos a ir en orden. Vamos a empezar por la carita que es perpendicular al eje X, o lo que queda de esa cara, luego la cara que es perpendicular al eje Y, y luego la cara que es perpendicular al eje Z. Primero, la cara perpendicular al eje X. Pues, ¿qué vamos a tener ahí?
vamos a tener sigma nx por el área proyectada, el área del triángulo ABC proyectada al plano YZ. Y esa proyección me la da alfa por d omega. Más, ahora me voy a la carita o lo que queda de ella, perpendicular al eje Z, más tau yx, ¿sí? Por el área donde actúa, es el área proyectada del triángulo, o sea, beta por d omega. Y ahora me voy a la carita perpendicular al eje Z, por tau zx, por el área donde actúa. El área donde actúa es el área proyectada de este triángulo. A ver, analizar. Y si hubiera alguna pregunta, me dicen. El diferencial de omega se puede cancelar y vamos a tener que sigma x es igual a sigma nx alfa más tau yx beta más tau zx gamma. Y si hacemos la sumatoria de fuerzas en y, vamos a tener sigma y igual a tau xy alfa más sigma ny beta más tau zy gamma. Y si hacemos la sumatoria de fuerzas en Z, vamos a tener sigma Z igual a tau xz alfa más tau yz beta más sigma nz gamma. ¿De acuerdo? Copiarse, por favor. Muy bien, si anotamos, si expresamos esta ecuación 2,3, este sistema en forma matricial, ¿qué vamos a tener? Sigma x, sigma y, sigma z igual a la siguiente matriz. Sigma nx, tau xy, tau xz. Siguiente fila, tau xy, sigma ny, tau yz. Siguiente fila, tau xz, tau yz, sigma nz, que multiplica a alfa, beta, gamma. Así.
Ahí está. Donde sigma nx, tau xy, tau xz, tau xy, sigma ny, tau yz, tau xz, tau yz y sigma nz constituyen la matriz de tensiones o de tensión. ¿Sí? Y entonces, de forma resumida, podemos escribir de esta manera. La tensión sigma va a ser igual a la matriz de tensiones T por el vector dirección unitaria. ¿De acuerdo? Preguntas. Preguntas, jóvenes. Bueno, por hoy día vamos a quedar ahí nomás. Nos vamos a reencontrar el día lunes para continuar con esto. Condiciones de equilibrio interno. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí nomás quedaremos, jóvenes. Los he de ver el día lunes, si es que no hay preguntas. Jóvenes, ¿están ahí? Voy a hacer de medium ahora. ¿Están ahí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero presente, estamos. Sí, estamos. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, nos vamos a reencontrar el día lunes, ¿de acuerdo? Hasta el lunes, jóvenes. Hasta luego. Hasta lunes, ingeniero. Buen día. Hasta el lunes. Hasta luego. Chao, chao. Hello, Hasta el lunes.